Kenneth, puede empezar. Correcto, muchas gracias. Muchas gracias. Bienvenidos, buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos los participantes en el webinar. Bienvenidos a este webinar organizado por el RESO, por la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación en alianza con el Observatorio de Tendencias del Agua. Gracias por unirse a esta transmisión y esperamos pues, que puedan disfrutar de este seminario web. Yo soy Kenneth Peralta, oficial de programa de la Cooperación Suiza aquí en Lima, y estaré facilitando este seminario web del día de hoy, denominado Adaptando la gestión de los recursos hídricos ante los efectos del cambio climático en la criosfera de montaña. Antes de iniciar estas presentaciones, quiero tomar algunos minutos para estar seguro de que todos ustedes que nos están acompañando puedan tomar, digamos, o resolver cualquier problema técnico que puedan presentarse y sepan con quién contactarse también en el caso que tengan alguna dificultad. Si tienen algún problema de audio, por favor, pueden escribir a la dirección indicada ahí en la diapositiva inicial, en líneas abajo, en azul, para que puedan recibir algún soporte técnico para resolver aquel problema, ¿no? Paso siguiente, quería indicarles cómo proceder ahora con la descripción general y familiarizarlos también con el sistema, ¿no? Como pueden ver, hay una pantalla grande en la cual ustedes van a ver las presentaciones que van a ser expuestas durante esta sesión. Ahora en la parte superior izquierda de la pantalla podrán ver ustedes un cuadro con todos los participantes del seminario web, que están incluidos, por supuesto, ustedes mismos, ¿no? Si no lo ve, por favor haga clic en el icono de los participantes para poder desplegarlo. Debajo de los participantes existe un cuadro de chat. En este lugar ustedes van a poder utilizar para enviar estos mensajes escritos. Si no ve este cuadro, por favor les pido que hagan un clic en el botón en la parte inferior izquierda con el icono de la burbuja del diálogo y el cuadro de chat pues aparecerá en el lado izquierdo de su pantalla. Deberán utilizar todos ustedes este cuadro de chat para describir sus preguntas y comentarios durante este seminario web, que por supuesto serán compartidos también con los presentadores. Ahora, para asegurarnos que también saben ustedes cómo utilizar ese cuadro de chat correctamente, les pedimos por favor que puedan ustedes también indicarnos algunos detalles, ¿no? Paso siguiente, por favor, en la siguiente diapositiva tenemos ahora que podemos, digamos, trabajar este tema del seminario web. Como le dije, esta sesión de hoy va a tratar sobre el tema de adaptar la gestión de los recursos hídricos a la criosfera de montaña, que prácticamente estamos en una situación de pérdida, ¿no? ¿Sabían ustedes que de hecho más del 25% de la población mundial depende de la criosfera de la montaña? Sean glaciares, nieve, permafrost, hielo y en zonas montañosas, como fuentes principales de agua. Bueno, debido al cambio climático, pues estas torres de agua se están reduciendo a un ritmo muy acelerado, sin precedentes en casi todo el mundo. ¿Cómo puede la gestión entonces de estos recursos hídricos lidiar con esta incertidumbre relacionadas? ¿Y por qué necesitamos adoptar entonces estos enfoques transformadores? Pues en este seminario trataremos de absorber estas preguntas a través de la experiencia científica y también de la experiencia práctica. Con esta breve introducción del seminario web, permítanme pasar a presentarles quién es quién para el desarrollo de este seminario web. Como les dije, yo soy Kenneth Peralta, el facilitador de esta sesión, trabajo aquí en la oficina de COSUDE. Como expositores tendremos a Natalia Cero, de Conservación Internacional, desde la oficina en Colombia, a Wilson Suárez, del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología en Perú, y como comentaristas tenemos a Fabián Drenkan, de la Pontificia Universidad Católica del Perú, como investigador asociado. Además nos acompaña Daniel Maselli, punto focal del RESO desde Berna, que nos está acompañando desde Suiza. Y por supuesto, este webinar no sería posible pues si toda una organización, un chat y un soporte técnico de todo un equipo que nos acompaña también, que nos brindan ese soporte a través de Martin Lang, Laura Neumeller, Melissa Noctum, de SCAT, Annika Kramer, Lisa Semblin de Adelphi. Muchas gracias a todos ellos por también apoyarnos con todo este tema del soporte técnico. Para iniciar brevemente también esta sesión, quería darles esta introducción sobre el tema de la RESO y que nos comente sobre el Observatorio de Tendencias de Agua a Daniel Maselli para brindarnos unas palabras. Adelante, Daniel. Gracias, Kenneth. Hola, bienvenidos a todos y todas. Me llamo Daniel Maselli, soy el punto focal de la red temática del agua llamada RESO, un nombre francés, de la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación COSUDE, a donde tenemos 11 redes temáticas. El RESO
tiene más de 500 miembros en todo el mundo y también cuenta con subredes regionales, como la de la región de América Latina y el Caribe, que organiza este seminario web hoy. Las tareas principales de la red del agua son el intercambio de conocimientos, la capitalización de experiencias y el fortalecimiento de los conocimientos técnicos. La red forma parte del programa global del agua de la COSUDE, que desde hace varios años cuenta con un innovador observatorio de tendencias en el sector del agua. Lo llamamos en inglés Trend Observatory on Water. En el marco de este mandato, ejecutado por Adelphi en Berlín, Alemania, se publican, entre otras cosas, fichas de tendencias temáticas. Pueden ver el enlace al observatorio de tendencias en la diapositiva y también la ficha relacionada con el seminario web de hoy. Esta ficha está dedicada, como se ha dicho, al reto de adaptar la gestión del agua al retroceso de los glaciares, inducido por el cambio climático en regiones de montañas, como indicado por Kenneth. Si quieren saber más, pueden descargar las versiones también en español de esta ficha de tendencias después del seminario web a través del enlace que se proporciona aquí y leerla con tranquilidad. Dentro de un momento pondré el enlace en el chat. Para aquellos que quieren ser miembros de la red mundial o regional del agua de la COSUDE, añadiré también los datos de contacto correspondientes en el chat. Sin más añadir, les deseo una productiva sesión y regreso la conducción del evento al moderador. Kenneth, por favor. Daniel, muchísimas gracias. Muchas gracias por tus palabras y muchas gracias también por la invitación a todos los demás personas que se puedan unir a toda esta tendencia y a ser miembros también de toda esta tendencia justamente de contribución hacia la gestión de los recursos hídricos a nivel global. Muchas gracias nuevamente. Vamos entonces a tener ahora como siguiente punto la agenda de la sesión. Esta sesión durará aproximadamente 1 hora o algunos minutos más con respecto al tema de las sesiones de preguntas también que tengamos por parte de ustedes. Tenemos una sesión que ya la acabamos de culminar sobre la apertura y bienvenida al evento. Y como primera presentación tendremos la presentación de Wilson Suárez sobre el estado de la criósfera también en la montaña. En la segunda presentación tendremos a Natalia Cero, como les había indicado, de Conservación Internacional, sobre una experiencia también en Colombia, indicándonos sobre esos procesos justamente de adaptación de los recursos, gestión de recursos hídricos en la una criósfera de montaña que actualmente se está desvaneciendo. Posteriormente pasaremos a las reflexiones del comentarista de Fabián Drenkan, investigador asociado de la Universidad Católica del Perú. Pasaremos finalmente como paso previo al término del webinar, a una discusión de preguntas y respuestas que ustedes mismos podrán incorporarlos en el chat. Recogeremos sus preguntas para poder presentarlas y formulárselas a los presentadores del evento. Y finalmente cerraremos la sesión también con una retroalimentación y finalización del seminario para que ustedes generosamente puedan contribuirnos también con sus apreciaciones sobre el chat y en el chat, y también nosotros podamos recibir una retroalimentación de su parte para, como no, siempre poder mejorar al respecto, ¿no? Entonces, sin más preámbulo, vamos a proceder entonces con la primera presentación, la presentación de Wilson Suárez, a quien voy a proceder con presentarlo. Wilson Suárez es ingeniero agrícola de la Universidad Nacional Agraria La Molina. Él es máster y doctor en Ciencias del Agua dentro del Medio Ambiente Continental de la Universidad de Montpellier, en Francia. Trabajó para diferentes instituciones como el IRD de Francia, el Banco Mundial, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, ONGs y otras organizaciones. También se desempeña como coordinador del Grupo de Nieves y Hielo del PHI-LAC de la UNESCO, y actualmente se desempeña como investigador experto en el CENAMI, responsable de investigación en ciencias hidrológicas de montaña, criósfera y Antártida. Además, se desempeña como profesor de la maestría y doctorado de recursos hídricos de la Universidad Nacional Agraria La Molina. Con esta presentación, doy pase a Wilson, por favor, para hacernos presente su presentación. Muchas gracias, Wilson. ¿Me escuchan? Sí, adelante. A ver, voy a... Ya. Buenas, permítame presentarme. ¿Se me ve en la cámara?
¿Correcto? ¿Funciona? Wilson, ¿puedes proyectar tu presentación también, por favor? Adelante. Ya, lo voy a hacer en este momento. Te escucho un eco por el teléfono, seguro, Wilson. Por favor, si puedes bajar el volumen. Muy agradecido, gracias. Ya, gracias. Había habido un pequeño problema técnico, pero ya está solucionado. Voy a compartir mi presentación con ustedes. Denme un minuto. Compartir la presentación. Está cargando el sistema. Vamos a ver qué es lo que quiere hacer ahorita. Open. Desktop Windows. Ya, compartir. ¿La visualizan, señores? Sí, sí. Correcto, adelante, Wilson. Ya vamos a... Perfecto, señores. Permítame presentarme tal como indicó Kenneth. En primer lugar, agradecerles la invitación. Mi nombre es... al principio. Mi nombre es Wilson Suárez. Soy investigador del CENAMI en temas de criósfera, vinculado mucho a temas de montaña y Antártida. Y también soy docente en la Universidad Nacional Agraria de La Molina, en los cursos de criósfera. El día de hoy les voy a hacer una ponencia sobre lo que es el estado de la criósfera. No va a tomar mucho tiempo, no voy a ser muy amplio y me voy a centrar un poquito más en lo que sucede a nivel mundial y en la parte de la criósfera vinculada al Perú. Tenemos que definir en primer lugar qué es la criósfera. No se preocupen, esta es la única diapositiva que va a tener bastante texto, pero es necesaria. Vamos a definir la criósfera, lo que comprende los componentes congelados del planeta, que están bajo la superficie de los sistemas terrestres u oceánicos. Esta incluye nieve, glaciares, casquetes de hielo, témpanos de hielo, que son los que conocemos como los icebergs, el hielo marino, que es temporal también, lagos congelados, los ríos congelados, el permafrost y el suelo congelado que se da de forma estacional en algunos sitios. La existencia de la criósfera varía ampliamente dependiendo de su ubicación específica alrededor del mundo, tanto latitudinal como altitudinalmente, o sea, no la vamos a encontrar en todos los lugares del planeta. Por ejemplo, en muchos lugares la nieve y el hielo de agua dulce pueden existir solamente durante ciertas estaciones de invierno, por ejemplo en Canadá, en zonas como Japón, o en Sudamérica, principalmente en el sur de Chile o en Argentina, que utilizan como recursos hídricos cuando estas se derriten. Mientras que muchos glaciares existe hielo formado de nieve que ha caído desde milenios. La Antártida alberga la mayor parte del volumen global. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que para que exista un glaciar, de todas maneras tiene que haber nieve. La compactación de la nieve es lo que permite la formación de los glaciares. Pero bueno, es una definición muy amplia el texto que hemos puesto, pero vamos a verlo mejor en figuras para que sea más claro. Esta figura pertenece al último reporte del IPCC. Es el mapa de todo el planeta Tierra. En la parte superior está una vista, se podría decir, frontal, y en la parte inferior estamos viendo los dos polos. Veamos los componentes de la criósfera que hemos visto hace un momento. En primer lugar, si observamos, tenemos el ice shed. El ice shed viene a ser lo que se conocen como capas polares o grandes masas de hielo. Son mayores a 50.000 kilómetros cuadrados. Para que se hagan una idea, solamente la cuenca del Rímac tiene aproximadamente 300, 400 kilómetros cuadrados. Acá hablamos cerca de 50.000 kilómetros cuadrados. Tenemos a la Antártida y tenemos también a lo que es Groenlandia. ¿De acuerdo? Luego tenemos lo que es la nieve. Si observamos la nieve, la encontramos en gran parte en el hemisferio norte, en las zonas de Canadá, Rusia, en Asia, con la zona de Mongolia. La vemos también en la figura acá en Europa, en la zona cercano a Europa, lo que es la Europa, ¿cómo se llama? Los países que están más pegados a lo que son Rusia, por ejemplo, lo tenemos en Estados Unidos, lo tenemos en Canadá, y en Sudamérica no hay mucho. Comentario aparte, el último inventario que vi de nieve a nivel mundial, que era de los años 80, aparecía el territorio peruano, pero acá ya no aparece ya. ¿De acuerdo? Entonces, esta es una bibliografía que le estamos viendo del último informe del IPCC, entonces nos van dando una idea. El hielo marino lo encontramos principalmente próximo a la Antártida y al Ártico. El Ártico no es un continente propiamente dicho, es simplemente durante los meses de invierno se congela y durante los meses de verano se descongela, abriendo las rutas marítimas. De acuerdo, en cambio la Antártida, por debajo de la capa de hielo tenemos una parte continental. Y por último, el que más nos interesa a nosotros son los glaciares. ¿Por qué nos interesan los glaciares? Porque nuestro principal componente en la criósfera, como estamos viendo en la figura,
En el Perú al menos son los glaciares. Tenemos nieve, sí, pero eso está opcional y que no dura mucho. Entonces vamos a centrar nuestra conferencia principalmente en lo que vienen a ser los glaciares. Pero para no dejarlos tampoco colgados sobre estos componentes, vamos a ver cuáles son los otros componentes que tenemos en la criosfera. Esta es una toma de la Antártida que yo tomé cuando yo estuve de viaje. Estas son las famosas placas de hielo, son partes de los ice shed, pueden tener un frente de más de 200 metros de altitud. Esta es una imagen del permafrost que estamos observando, es una foto de Rusia, si se dan cuenta en la parte superior tienen una pequeña capa orgánica, pero por abajo tienen todo congelado. Tenemos los mares y lagos congelados, esta es una foto del Ártico, durante el invierno cómo se congela y es una ruta para el movimiento, por ejemplo, de focas, para el periodo de caza del oso polar. La nieve que es estacional dependiendo de donde caiga, si cae en la parte superior de un glaciar se va a convertir en parte del glaciar a lo largo de los años. Y la última foto que quiero mostrarles es una foto de un glaciar que pertenece al Perú, al glaciar de Quizoquipini en la región de Cusco. ¿De acuerdo? Una zona muy típica para los que conocen los glaciares. Tenemos el hielo y tenemos una zona muy mal, se podría decir, muy golpeada por las condiciones climáticas donde próxima a esta no hay vegetación. ¿De acuerdo? Ahora, primer mito que quiero acabar respecto a los glaciares. Todos sabemos que últimamente el nivel del mar ha aumentado a través del derretimiento de los glaciares. ¿De acuerdo? Ese derretimiento está bordeando, ese aumento del nivel del mar está aumentando desde los años 60 a la actualidad, ha sido aproximadamente 10 milímetros. ¿De acuerdo? La pregunta siempre ha sido, ¿quién está originando esto? Bueno, para sorpresa de muchos, no es la Antártida. Cuando comience a derretirse la Antártida hay que preocuparnos, pero por el momento los que están aportando más agua al nivel del mar son los glaciares ubicados en Alaska y en Sudamérica. Pero cuando hablamos de Sudamérica hablamos específicamente de la parte sur, la zona de Patagonia, la zona de Chile y Argentina, donde están los grandes campos de hielo. ¿De acuerdo? Pero si también ven la figura, todo se ve en color amarillo, rojo y naranja, que significa que son glaciares que han perdido masa, pero también tenemos glaciares que han ganado masa. Los que están en la frontera entre la India y Pakistán. Ahora tampoco no hay que entender de que ahí el planeta no se está calentando, sino que como sabemos con esto del cambio climático se han observado cambios en el ciclo hidrológico. En algunos lugares la precipitación ha disminuido, en otros lugares se ha adelantado, otros se ha retrasado y en otros lugares ha aumentado. Y eso es lo que ha pasado en esta zona. Está teniendo mucha más nieve que está permitiendo que el glaciar gane masa, pero de manera general ustedes observan que los glaciares a nivel mundial están perdiendo masa. Ahora, si estos son los datos en tabla del anterior gráfico que hemos visto y es subrayado en rojo lo que tiene que ver con nosotros, con Sudamérica. Si ustedes ven acá en esta línea roja, la primera corresponde a Sudamérica. En esta publicación hecha por CENT el año 2019, es una publicación actual en la revista Nature, nos indicaba que en la zona tropical, en la zona de bajas latitudes, donde están los trópicos, existen aproximadamente 2.400 glaciares. Alguno dirá, sí, pero hace unos años había menos glaciares. ¿Qué? ¿Tenemos más glaciares? No, lo que sucede es que los grandes glaciares se están fracturando y en vez de ser uno se han convertido en tres, pero de menor tamaño. Eso es lo que está pasando. Entonces no interpretemos ese dato. Vale. Y segundo, acá estamos observando que los Andes del Sur tienen aproximadamente 29.000 kilómetros cuadrados. Que si lo juntamos con los de Alaska, son los que más han aportado a lo que es el derretimiento, perdón, la subida del nivel del mar. Por ahora estamos entre 8 a 10 milímetros de acuerdo al último reporte del IPCC. Si lo queremos ver en un gráfico más frío, más científico, aquí nosotros estamos viendo en esta gráfica lo que es el aumento del nivel del mar. Si vemos esta línea negra es la que más ha aportado. Si se dan cuenta, el color negro corresponde a Alaska. Solamente los glaciares de Alaska de los años 60 han aportado 8 milímetros de aumento del nivel del mar. ¿De acuerdo? Y si observamos lo que estamos en Sudamérica, los Andes del Sur están bordeando 3 milímetros. Acá están. El de aquí es en los Andes de Sudamérica del Sur, Patagonia, y acá tenemos lo que es el Alaska. ¿De acuerdo? Entonces es un mito que quiero romper. Mucha gente dice que no, que la Antártica se está derritiendo, pero todavía no ha comenzado la parte más fea de ellos. Ahorita todo se lo cargamos a Alaska y a lo que es la Patagonia Sur. Pero si vamos a un tema más local y nos centramos en el Perú, porque al final el debate es sobre criósfera y recursos hídricos, decirles que en el 75% de todos los glaciares tropicales del mundo se encuentran en Sudamérica. ¿De acuerdo? Perdón, se encuentran en el Perú.
tienen que imaginarse un paralelo norte 21 grados y un paralelo sur de 21 grados para que les sirva de referencia, ¿de acuerdo? Tenemos cosido en 18 cordilleras nevadas, las cuales involucran 24 cuencas hidrográficas. Como ya vimos, tenemos 2025 glaciares, los cuales representan 1058 kilómetros cuadrados de superficie, con una reserva de 31.930 hectómetros cúbicos. Un hectómetro cúbico viene a ser 1 millón de metros cúbicos, ¿de acuerdo? Entonces tenemos 1058 kilómetros cuadrados. Pero si regresamos a hace 50 años, nos damos cuenta y lo comparamos, nosotros hemos perdido el 53% de los glaciares de lo que teníamos hace aproximadamente 50 años. Eso quiere decir que hace 50 años teníamos aproximadamente 2.300 o 2.400 kilómetros cuadrados de glaciares. ¿De acuerdo? ¿Y qué tanto puede afectarnos eso? Para no extenderme en la presentación con todas las cordilleras en el Perú, he escogido las cordilleras más perjudicadas que observamos hasta ahora. He seleccionado 5 cordilleras, que son la de La Viuda, Chonta, Huaso, Chile y La Raya. Son cordilleras que en total cada una de ellas no sobrepasan los 35 kilómetros cuadrados de glaciares, de acuerdo a lo que se observó en el año 89. De acuerdo, y la mayoría están ubicadas en el sur del Perú. Estas cordilleras, o se podría decir, la menos golpeada por el cambio climático es La Raya, que ha tenido un 83% de pérdida de sus glaciares. Y la más perjudicada ha sido la de La Chila, que también está en el sur, que ha perdido casi todos sus glaciares, un 99%. Entonces ustedes, por su tamaño, ya se deben imaginar que de repente no va a impactar en una gran ciudad, pero sí va a impactar en esas pequeñas economías locales, en esas pequeñas actividades turísticas. Y a la larga eso trae otros problemas. Por ejemplo, si no tienes recursos hídricos, esto puede originar hasta migración de la población. De acuerdo, entonces, solamente para que vean esto con las pequeñas cuencas glaciares, con las pequeñas cordilleras, ya se imaginarán cómo serán las grandes. Si vemos las reservas hídricas, de acuerdo a los datos proporcionados por el Área de Evaluación de Glaciares y Lagunas de Lana, estudio hecho el año 2019, la mayor reserva hídrica la encontramos en la Cordillera Blanca, porque es la más grande, con 13.478 hectómetros cúbicos, o sea, millones de metros cúbicos. Y la que tiene menos reserva de agua viene a ser la de La Chila, con aproximadamente 1, o sea, 1.000 millones de metros cúbicos. ¿De acuerdo? Entonces, a pesar de que se ve como un número magnífico el de la Cordillera Blanca, si lo vemos con todo lo que ha perdido, y lo que es peor, que no toda esta agua es disponible, porque mucho está congelado en casquetes que todavía no se van a derretir a corto plazo. Estamos hablando de una situación un poco complicada. Bueno, para no extenderme, quiero darles las gracias. Tienen un marco general del problema de los recursos hídricos. Lo hemos visto a nivel mundial cómo se está presentando la situación de los glaciares. Y les dejo mi correo electrónico en caso tengan alguna pregunta o si quieran profundizar en esta temática. Muchas gracias. Estimado Wilson, muchas gracias por la presentación y por supuesto por brindarnos también información muy valiosa que seguramente tendremos algunos comentarios posteriormente en la sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias nuevamente. Voy a compartir nuevamente mi pantalla con ustedes y indicarles entonces que vamos a pasar entonces para la segunda presentación. Esta segunda presentación estará a cargo de Natalia Acero. La presentación básicamente lleva como título Adaptando la gestión de los recursos hídricos en una criosfera montañosa que se desvanece. Natalia Acero, ella es la directora de Agua y Ciudades de Conservación Internacional de Colombia. Natalia ha centrado su investigación en comprender los múltiples beneficios de los servicios ecosistémicos del agua dulce que aportan las personas. Ha trabajado durante los últimos 8 años en lugares como Colombia, México, Brasil, Camboya, Madagascar, Liberia y la región amazónica. Su trabajo actual se enfoca en soluciones basadas en la naturaleza para problemas de regulación y suministros de agua y en llevar a cabo una estrategia de servicio de ecosistemas de agua dulce para apoyar los objetivos de desarrollo sostenible y protección ambiental en las principales ciudades de Colombia. Natalia, muchas gracias por tu presencia y te cedo entonces la palabra para proceder con la presentación. Muchas gracias, buenos días a todos. Voy a compartir mi pantalla un segundo, creo que ya la ven. Adelante. Listo. Sí. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias a todos por el tiempo que han sacado el día de hoy para este espacio y comenzar a entender un poco
no solo lo que está pasando y que Wilson nos acaba de explicar muy detalladamente con los glaciares en Latinoamérica, sino también desde Conservación Internacional mostrarles qué estamos haciendo para la gestión integrada del agua en ecosistemas de alta montaña. Nosotros llevamos trabajando en Bogotá, la ciudad capital de Colombia, aproximadamente 15 años, entendiendo cómo los ecosistemas de alta montaña proveen servicios de regulación y suministro a, pues a la región capital, que tiene más aproximadamente 10 millones de personas. 10 millones de personas dependen estratégicamente de los ecosistemas de alta montaña para la provisión de agua. En este lugar, en esta región a la que nosotros llamamos el paisaje sostenible de páramos de Bogotá región, que es esta línea amarilla que ven ustedes aquí en la presentación, nosotros tenemos 4 complejos de páramos, el complejo de páramos de Guachineque, de Guerrero, de Chingaza y de Sumapaz, y esto abastece el 100% del agua para Bogotá y 22 municipios. En esta región nosotros concentramos el 25% del PIB, del Producto Interno Bruto de Colombia, y el 20% de la población. Es una región supremamente estratégica para Colombia y se convierte en el diferencial de competitividad que tendría Bogotá frente a otras ciudades latinoamericanas, dado que debido a estos ecosistemas de alta montaña se puede garantizar a largo plazo el suministro de agua tanto para la ciudad como para la industria que está presente en esta región. Ustedes se preguntarán un poco por qué hablo de páramos y este evento es específicamente hablando de los glaciares. Bueno, esta región tiene una herencia glaciar, ha tenido 3 grandes eventos de glaciación. El último fue hace 3.000 años antes de Cristo y se produjo esa desaparición de las nieves perpetuas y los casquetes polares de esta región. Sin embargo, los páramos, que no sé si todos están relacionados con este ecosistema, es un ecosistema que está presente entre Ecuador, Venezuela, Colombia y un poco en Costa Rica. Y realmente este ecosistema lo que hace es casi que tiene una función muy parecida a los glaciales, que es almacenar el agua. Estos ecosistemas que son representados en Colombia por esta vegetación que son los frailejones, capturan el agua, la precipitación horizontal y se convierten en esponjas que ayudan a almacenar y filtrar el agua, lo que permite que ciudades como Bogotá puedan tener y garantizar ese abastecimiento de agua. Entonces hicimos un poco, y gracias a la invitación para la presentación del día de hoy, y es entender qué pasa cuando un glaciar desaparece y cómo los ecosistemas se adaptan, y a medida que se han ido adaptando con esos cambios, cómo lo gestionamos, cómo hacemos realmente para que esa función de almacenamiento y la función de provisión de agua para las grandes ciudades pues se mantenga. Nosotros, para entender un poco cómo nos adaptamos al cambio climático pues en un ecosistema de alta montaña y un ecosistema que es muy frágil y muy vulnerable a los cambios del clima, pues lo primero que hicimos fue entender muy bien cuáles iban a ser esas tendencias de cambios de precipitación y cambios de temperatura que iban a cambiar la dinámica hídrica de la región. Como ustedes ven en estos 3 mapas, lo que nosotros estamos aquí evidenciando es las tendencias, obviamente con una incertidumbre, son modelos presentados desde la tercera comunicación del cambio climático que realizó Colombia, con un downscaling a la región, y lo que nos damos cuenta es que en un escenario de RCP 6 pues vamos a tener unos cambios de temperatura significativos tanto en las zonas de páramo de Sumapaz como de Chingaza y un poco aquí de Guerrero, con digamos, un cambio pequeño en la temperatura. Sin embargo, hay zonas que alcanzan casi el 21 grados centígrados en las áreas de páramo, que esto no es tan normal, es decir, va a haber un aumento en la temperatura. Y en cambios de precipitación, aquí nos damos cuenta que en la cuenca alta, que esto es el río Bogotá, va a haber un aumento significativo de la precipitación, lo cual hace que consideremos, por ejemplo, unos riesgos importantes en inundaciones. Toda esta cuenca es bastante degradada, es donde se encuentran todas las industrias, digamos, ahí se concentran las zonas francas de Bogotá, donde se concentra el 25% del PIB,
Y esto hace que tengamos que planear cómo vamos a adaptar la cuenca alta del río Bogotá a un tema de aumento de precipitación y posiblemente riesgos de inundaciones. Sin embargo, en las zonas, por ejemplo, aquí de Chingaza, vemos que puede haber una disminución en la precipitación y esto se convierte en algo muy interesante porque aquí es donde tenemos el embalse principal que abastece a Bogotá, casi en un 80% del suministro necesario para Bogotá, y vamos a tener una disminución en precipitación. Entonces, la pregunta de cómo nos adaptamos al cambio climático va a estar muy dirigida a estas tendencias en aumento y en disminución de la precipitación, y las acciones que tenemos que tomar en cada una de estas zonas van a ser muy diferentes dependiendo de cuáles van a ser esos cambios. Y un tercer mapa donde tratamos ya de entender un poco más en detalle las diferencias en cada una de las microcuencas es cuál es el riesgo climático. Vemos que hay un riesgo climático muy importante en esta zona alta de la cuenca del río Bogotá. Esta zona, digamos, tiene 3 embalses que abastecen el 15% de agua para Bogotá y tienen un riesgo climático bastante alto y un poco nuevamente, obviamente, relacionado con esta disminución de la precipitación en la zona del complejo Chingaza, pues también nos muestra que hay un riesgo importante en esta región. Estos mapas lo que nos permiten, como les mencionaba, es entender muy bien cuáles pueden ser nuestras respuestas de adaptación al cambio climático, principalmente para garantizar ese suministro de agua y para mejorar la regulación tanto en época seca como en época húmeda, dependiendo de donde nos encontremos en la región. Entonces, desde Conservación Internacional, el equipo de adaptación global digamos que no es un nuevo concepto, pero sí ha consolidado lo que hemos llamado la adaptación transformadora. Esto es una respuesta que cambia fundamentalmente los estados de interacción de los sistemas socioecológicos en estructura, funciones y todas las formas de desarrollo, entendiendo principalmente cómo se puede abordar profundamente la vulnerabilidad entendida desde los ecosistemas, pero también entendida desde las relaciones sociales y económicas que hay en un territorio. Entonces, para definir esta adaptación transformadora, básicamente se constituyen en 6 conceptos o 6 ítems en los que podemos definir si una acción de adaptación realmente va a generar una respuesta y un cambio positivo frente a esa vulnerabilidad. Entonces, el primero es la reestructuración. Nosotros tenemos que pensar cuando vamos a implementar o diseñar procesos de adaptación, entender que se debe tener muy en cuenta cuáles son esos cambios en los servicios ecosistémicos, en los usos de la tierra y en los valores ambientales. Hay que comenzar a pensar el territorio desde la funcionalidad de los ecosistemas y comenzar a mirar cómo esa adaptación transformadora va a ayudar a redirigir o a cambiar el rumbo de esos cambios en los servicios ecosistémicos y cómo podemos dar respuesta a esa vulnerabilidad. Tiene que haber necesariamente un cambio de paradigma, un cambio en que la adaptación al cambio climático cambie la trayectoria del desarrollo para la sostenibilidad, la resiliencia o la equidad. Nosotros, cuando pensamos en un proyecto de adaptación al cambio climático, tenemos que estar conscientes que no solo se debe adaptar a los ecosistemas para prestar una funcionalidad, sino también a la sociedad y a las comunidades que están allí y por ende un poco cambiar la trayectoria de ese desarrollo para la sostenibilidad. Es decir, que también tenemos que pensar en cómo las comunidades se van a adaptar a esas nuevas condiciones que van a cambiar la forma en la que pues viven en esos ecosistemas de alta montaña. Hay que pensar en la multiescala. Nosotros no solo podemos pensar en la escala de los ecosistemas como tal de la alta montaña, sino que tenemos que comenzar a pensar también en cuáles son esas, no solo las escalas espaciales, sino también sectoriales, gubernamentales, que nos determinan cuál es la dinámica socioeconómica que hay en el territorio para entender cómo podemos apoyar a ciertos cambios que nos ayuden a la adaptación. La innovación es uno de los conceptos fundamentales de la adaptación transformadora y es introducir nuevos estados, relaciones, tecnologías, comportamientos que cambien, digamos, esas formas en que la sociedad y los ecosistemas funcionan o se relacionan
y cómo mediante, por ejemplo, cambios en la tecnología de producción agropecuaria o en la manera en la que se hace la gestión del recurso hídrico y el uso eficiente del agua puede cambiar esas relaciones con el ecosistema. Tratamos de pensar en sistemas completos, por eso lo llamamos un paisaje sostenible. No solo entender cuáles son las áreas de conservación y restauración, sino cómo esos servicios ecosistémicos que prestan los ecosistemas de alta montaña impactan, por ejemplo, en este caso, los sistemas productivos. Entonces se debe pensar en una estrategia que incluya todo el paisaje. Y por último, debe ser persistente a lo largo del tiempo. Las acciones de adaptación al cambio climático toman tiempo, varias décadas en varios tipos de ecosistemas, y por eso se debe pensar en una estrategia que sea persistente a través de las generaciones y que vincule a todas las personas que viven en esos territorios. Entonces, un poco para mostrar y dar un ejemplo de cómo hacemos la adaptación transformadora basada en la naturaleza en esta región de Bogotá, les damos unos ejemplos de cada uno de estos conceptos. En los términos de la reestructuración, buscamos el cambio de comportamiento del consumo de agua para usos agrícolas y domésticos y restauramos la conectividad de los estados nativos de los ecosistemas de alta montaña en páramo. Entonces, un poco acá a mano derecha mostramos cómo hacemos esa reestructuración del uso del agua para los sistemas productivos basados en sistemas de riego automatizados, trampas del niebla y reservorios, principalmente para que el recurso hídrico que viene de esos ecosistemas de alta montaña como páramos y que son utilizados por un primer grupo de productores tanto de papa como de leche pueda tener un uso eficiente y garantizar la demanda que se necesita aguas abajo, por ejemplo, para la ciudad de Bogotá. En cuanto al cambio de paradigma, tratamos de revertir la tendencia de degradación de los ecosistemas de alta montaña y pasar de una agricultura insostenible, principalmente en términos de papa y leche, que son los principales productos de esta región y tienden a degradar los ecosistemas para tener pastizales donde pues poder producir la leche, y cambiar o diversificar esos sistemas productivos a unos sistemas productivos de menor impacto que reduzcan la demanda de agua y reduzcan esa degradación de los ecosistemas. Aquí pueden ver unas de las acciones que hacemos en campo, como son el aislamiento de donde todavía existe páramo en pie o bosque altoandino en pie, hacemos aislamiento, hacemos restauración con estrategias de nucleación en estos ecosistemas. La restauración es, digamos, tiene unos procesos muy lentos, tiene varias retos frente al tiempo que se demora en la restauración y a los efectos también de heladas que puede reducir o aumentar la mortalidad de la restauración, y sin embargo hemos logrado importantes procesos de restauración de varias hectáreas en las zonas altas de páramo, que es uno de los éxitos más importantes de este programa. Hacemos todo el enriquecimiento de las áreas donde nacen las quebradas y donde hay nacederos de agua para proteger, digamos, esas rondas hídricas, y generamos modelos integrales de restauración y de producción en las fincas que son productoras de leche y de papa para que se puedan generar conectividad de estos ecosistemas. En temas de sistema, del concepto de integrar el sistema en toda su complejidad, nosotros con este proceso beneficiamos indirectamente al 20% de la población del país y cubrimos 3 regiones de páramos, principalmente que abarca toda la cuenca del río Bogotá, como les mencionaba, en el paisaje sostenible, donde relacionamos esos complejos de páramo con los sistemas productivos. Y a nivel de la multiescala, nosotros trabajamos con diferentes usuarios del agua, aguas arriba, como son los productores de papa y leche, y aguas abajo, como son, por ejemplo, los productores de bebidas o textiles o todas estas zonas francas que están en la zona baja y que demandan esos recursos hídricos. Y adicionalmente, pues creamos foros regionales de múltiples usuarios del agua. Para esto, hacemos actividades de capacitación y acompañamiento a las actividades productivas sostenibles con los productores de papa y leche, actividades de restauración donde la misma comunidad es capacitada para entender todos los diseños de restauración, pero también para entender cómo se operativa en esos procesos de restauración, y hacemos actividades de monitoreo participativo para que las mismas comunidades entiendan cuál es esa variabilidad y cuáles son esos cambios que se deben esperar en precipitación y temperatura que van a afectar a su vida diaria.
Aquí pueden ver un poco cuáles son esas actividades de sistemas productivos sostenibles en los que los ayudamos a hacer una diversificación de sus procesos, donde buscamos huevos libres de antibiótico que tienen un valor diferenciado en el mercado, temas de huertas, principalmente aquí para garantizar o tener una seguridad alimentaria de estas familias y que no dependan tanto digamos, de actividades económicas para garantizar sus alimentos. Generamos muchos procesos de apicultura que tienen un doble propósito, apoyar a la restauración, pero también garantizar y estabilizar las economías locales, cambiar las prácticas productivas que están basadas en fertilizantes por biofertilizantes para disminuir esa carga contaminante en los recursos hídricos y por último cambiar ese sistema extensivo de ganadería por sistemas silvopastoriles que mejoran tanto la regulación hídrica, la calidad de agua y también hemos comenzado a evidenciar cuáles son los cambios en términos de captación, de captura de carbono de un pasto a un sistema silvopastoril y cómo esto también cambia la calidad de leche. Y por último, en términos de innovación, pues nos ha parecido que introducir sistemas de información climática, monitoreo participativo, ayuda también a la sostenibilidad a largo plazo y la apropiación de esa adaptación al cambio climático por parte de las comunidades. Y esto también ha ayudado a actualizar los planes municipales sobre el uso del suelo para incluir la adaptación al cambio climático. Entonces, es a partir de ciencia y de capacitación y de que las familias que viven en estas zonas pues entiendan cuáles son los efectos del cambio climático, generan cambios en política pública y en cómo desde los sectores que tienen injerencia en el uso del suelo, pues también comienzan a introducir los temas de gestión del riesgo climático. Y por último, para adaptarse al cambio climático teniendo en cuenta ese concepto de ser persistente en el tiempo, pues nosotros hacemos todo un trabajo con toda la comunidad, principalmente haciendo planes de vida para que tanto los abuelos, las generaciones, digamos, también de los nuevos jóvenes que están pues que viven en la parte alta de las cuencas, pues también se vinculen a los procesos de adaptación al cambio climático y los procesos de restauración y agricultura sostenible, pues vinculen a todos en la familia para que esto genere una sostenibilidad en el tiempo. Esa era la presentación. Muchas gracias por el espacio y pendiente a cualquier comentario y pregunta que se pueda tener. Muchas gracias. Natalia, muchísimas gracias por tu presentación. Vamos a pasar entonces inmediatamente con la sección de comentarios que va a estar a cargo de Fabián Drenkan. Fabián trabaja en la interfaz de glaciología de recursos hídricos y adaptación al cambio climático en los Andes tropicales con enfoque regional en el Perú. Él tiene un doctorado en geografía de la Universidad de Zúrich, con la cual ha colaborado en el proyecto Glaciares desde 2012 al 2019. Entre el 2019 y 2022 fue postdoctorado en el Imperial College de London, coordinando una parte del proyecto RAHU sobre seguridad hídrica en los Andes del Perú. Fabián ha contribuido al reporte recientemente publicado por el Grupo de Trabajo número 2 del sexto informe de evaluación del IPCC sobre adaptación de recursos hídricos en Centro y Sudamérica. Actualmente, Fabián trabaja como investigador docente a tiempo completo en la sección de Geografía y Medio Ambiente en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Fabián, atentos entonces a tus comentarios respecto a estas dos presentaciones realizadas previamente. Muchas gracias, Kenneth, por la introducción. Y sí, como dice Kenneth, voy a brindarles los próximos minutos unas reflexiones sobre los temas que hemos escuchado y el tema de este webinar. Entonces, para resumir una vez más, los glaciares y grandes casquetes de hielo a nivel mundial cubren alrededor de un 10% de la cobertura terrestre y suministran, por supuesto, grandes ecosistemas únicos y clave, y un total de al menos quizás 650, 80 millones de personas, aunque eso es un poco difícil de determinar, pero digamos millones de personas. Y por lo tanto tienen un rol muy importante, por supuesto. Aunque los glaciares de montaña son la menor parte de todo ello, ¿no? Lo grandes son los casquetes de hielo. Estos glaciares de montaña pueden, sobre todo a nivel local, tener un rol dominante y muy importante, ¿no? Para el suministro de agua y suministro de otros bienes y valores para la gente y para los ecosistemas.
El informe especial del IPCC del 2019 sobre los océanos y la criosfera, y también ahora el nuevo es el sexto informe de evaluación del IPCC, caracterizan y enfatizan una vez más, digamos, este rol de los glaciares y también los impactos en los glaciares. Y confirman que a nivel mundial existen varios riesgos clave, es decir, riesgos con potencialmente impactos o riesgos severos, ¿no? De los cuales existen en total 8 riesgos clave en América Latina, que es hoy un poco más nuestro enfoque regional, ¿no? Y de lo cual al menos uno de estos 8 riesgos clave está directamente vinculado con el retroceso glaciar y la reducción de la cobertura de nieve, al generar con ello una inseguridad hídrica cada vez más fuerte. Y también se vincula con otros riesgos clave, tales como los peligros y el incremento del nivel del mar, ¿no? Entonces, forman parte de estos varios riesgos clave, ¿no?, que estamos ahora enfatizando. Estos informes crecientemente confirman básicamente 3 cosas, ¿no?, a nivel de criosfera. Primero, que la cobertura de nieve disminuye en la mayoría de zonas de montaña a nivel global, ¿no?, con consecuencias muy fuertes, ¿no?, para el balance local de energía y por lo tanto muchas veces un balance de masa glaciar cada vez más negativo, es decir, un feedback bastante negativo en ello. Y por supuesto para otros sectores, ¿no?, sector de turismo y por supuesto también el suministro de agua, sobre todo a nivel estacional, ¿no?, muchas zonas de montaña donde la cobertura de nieve es fundamental, ¿no?, que no es tanto el caso en las zonas que ahora hemos escuchado como zonas tropicales de Perú, de Colombia, ¿no?, pero por ejemplo en los Alpes o en el Himalaya o en el sur de los Andes, ¿no? Eso por un lado. Pues, por segundo punto, estamos hablando de la misma disminución de los glaciares, ¿no? Y a nivel de Sudamérica ya tenemos ahí testigos muy fuertes, los cuales Wilson Suárez enfatizó en su primera presentación, ¿no? Habló, por ejemplo, de cordilleras y de glaciares que están ya extinguidos o en proceso de extinción, ¿no?, dentro del Perú. Y en realidad, a nivel de país, Venezuela ahorita está transformándose en este momento, ¿no?, en el primer país postglacial, ¿no?, que ya no tiene básicamente glaciares, ¿no?, cuenta con un último testigo, digamos, con hielo, que está desapareciendo en estos años, ¿no? Entonces, estos impactos y efectos se ven claramente y Sudamérica y los Andes tropicales están fuertemente afectadas por este retroceso glaciar, que también conlleva, por supuesto, severas consecuencias, ¿no?, en la escorrentía del río, que es lo primero que siempre pensamos, la cantidad de agua, pero en realidad también calidad de agua. Si hablamos, por ejemplo, de temas de acidificación de agua o metales pesados que ahora cada vez drenan más en diferentes riachuelos por ejemplo, sedimentos recientemente expuestos que antes estaban cubiertos por glaciar. Entonces también es un tema de calidad de agua, no solamente cantidad. Y por otros temas, ¿no?, peligros, el turismo, la industria y lo que muchas veces solemos olvidar, un tema muy fuerte, sobre todo en los Andes y, por ejemplo, en las Himalayas, los cambios en los valores culturales y espirituales de la gente local, ¿no?, que conlleva esta desaparición glacial. Y en un tercer punto, la degradación del permafrost, ¿no?, algo que también a veces olvidamos un poco porque no es tan visible, ¿no?, como un glaciar que está desapareciendo. Conforme ha aumentado la temperatura del permafrost en las últimas décadas en más o menos un 0.3 grados Celsius, ¿no?, en los últimos 40 años, existen implicancias fuertes a nivel de, por ejemplo, carbono, que también mencionó Natalia en otro contexto. Entonces, la captura del carbono, o más bien ahora la emisión adicional de carbono, y también a nivel de peligros y riesgos cuando hablamos de inestabilidades en regiones de montaña por la degradación del permafrost y con ello una mayor probabilidad de
mayor frecuencia y magnitud de desastres, ¿no? Eso, todo ello, cuando hablamos entonces de estos cambios en la criosfera, nos lleva a la cuestión de cómo reaccionar, y no solamente reaccionar en el sentido de que cuando pasa algo, cómo reaccionamos después, sino también ex ante, ¿no? O sea, cómo prepararnos de una forma prospectiva eficaz, ¿no? Finalmente, hablando de la adaptación. A pesar de los avances, existen en realidad vacíos bastante importantes, ¿no?, entre los niveles actuales de adaptación y los niveles que serían necesarios para responder a estos crecientes impactos y para reducir los riesgos climáticos. El nuevo sexto informe del IPCC enfatiza que hay una ventana de oportunidad que se reduce rápidamente para permitir un desarrollo resiliente al clima. Básicamente habla de que tenemos tiempo, más o menos una década más, ¿no?, para determinar, digamos, la medida en que las vías a medio y largo plazo, o sea, los pathways, ¿no?, las trayectorias a largo plazo proporcionarán un desarrollo más o menos resiliente al clima. Solamente una década más, ¿no?, que no es mucho. Y mientras que la adaptación se ha entendido muchas veces en el pasado como incremental, ¿no?, es decir, aumentando la aplicación, la eficacia de las medidas conocidas, el ritmo y la magnitud actual de los impactos del cambio climático y, por supuesto, otros impactos humanos, básicamente llaman a nosotros por medidas diferentes, ¿no?, que incluyen cambios más profundos. Y eso justo fue el enfoque de la segunda presentación de Natalia Acero, que habló sobre los riesgos climáticos y la adaptación transformadora, principalmente en Colombia, en sistemas de páramo. Entonces, tenemos que entender estrategias o abarcar estrategias de adaptación que deben tener un potencial de inducir cambios fundamentales en el estado y la interacción de los sistemas socioecológicos que transformen lugares o escalas, ¿no?, en una intensidad mayor, ¿no?, y todo ello en realidad dentro de los próximos años. Grandes desafíos que nos quedan. Muchas gracias. Fabián, muchas gracias por tu intervención y por tu aclaración también y comentarios con respecto a estas dos presentaciones importantes que hemos tenido durante esta mañana y poder compartir también con todos los quienes nos están acompañando a través del chat, ¿no?, y a través de esta exposición del webinar. A quienes invitamos, por supuesto, todavía están abiertas las puertas para que ustedes puedan seguir compartiendo alguna o compartir también alguna pregunta que quieran dirigir a nuestros expositores, ¿no? Pero algunas preguntas o dudas que normalmente suelen surgir a partir de esto, y recojo también algunas cosas que mencionó Wilson. Wilson, tú nos indicaste que normalmente suceden estos mitos con respecto al tema también de manejo de la información, ¿no? Hay muchos mitos, quizás información no acertada, a través de cual justamente recircula entre los oyentes y, digamos, la compartimos con mucha facilidad. La gran pregunta que te hago a ti es cómo romper esos mitos. Finalmente se genera información, ustedes trabajan generando información, pero ¿qué mecanismos o qué medios podríamos utilizar justamente para romper esos mitos y que, por supuesto, no solamente la población esté informada, sino también aquellos tomadores de decisión, que quienes finalmente podrían apoyar o contribuir con estos procesos de cambio en las sociedades, ¿no? Bueno, curiosa pregunta. No soy un experto en comunicación, mi mundo es más el de la investigación. Uh-huh. Es una pregunta bien difícil. Bueno, existen diferentes tipos de públicos. Hay un público general, un público científico, y dentro del público general podemos tener la sociedad en general o podemos tener el público escolar. Son dos grupos distintos. A nivel científico, generalmente un nivel científico muy fuerte, las cosas están muy claras. La pregunta es, ¿qué tanto los peruanos tenemos acceso a ese nicho científico? Entonces es muy limitado. Por un simple motivo, no exploramos mucho ese tipo de investigación. De acuerdo, entonces ahí no hay mucho secreto que hacer, es participar en los grandes eventos científicos y participar también de las publicaciones científicas, hacer la investigación, y eso va a permitir que el grupo, lo que llamamos científicos en el Perú, puedan estar al tanto o estar al día de qué cosas se está trabajando o a dónde se ha llegado la investigación en esos puntos. Ahora, respecto a un público general,
Ahí es un poquito más complicado porque ahí se tienen que utilizar ya técnicas de comunicación que yo no manejo tanto. Lo que nosotros acostumbramos como personas que hacemos un poco de ciencia es generalmente atender a lo que son públicos generales, preguntas académicas, asistir a tipo congreso, pero yo pienso que esto caería más en una responsabilidad de instituciones grandes, ya sean, por ejemplo, el Estado, puede ser también organismos del sector privado o organismos, ¿cómo se llaman? Organismos ONGs, ¿de acuerdo? Porque ellos tienen un mayor alcance. De acuerdo, nosotros como investigadores no tenemos ese alcance y ellos pueden ser los facilitadores que permitan que los científicos en un lenguaje más simple hagan llegar esto a la población en general y lo que es importante, hacerlo llegar en un lenguaje de que no sea tan complicado. Porque en sí los términos que se manejan son complicados y la gente no presta atención a lo que no entiende. Y eso es una regla universal. Eso que iría por ahí el camino. Perfecto, Wilson, sí, correcto. Natalia, quería consultarte a ti, y ya que nos presentabas justamente todo este proceso de adaptación transformadora, es cómo convences a los tomadores de decisiones justamente de poder adoptar estas medidas e implementarlas en el terreno, ¿no? Sí, bueno, eso es uno de los grandes retos. Nosotros nos hemos enfocado en mostrar cuáles pueden ser los impactos del cambio climático y la no adaptación frente a el abastecimiento de agua para Bogotá, entendiendo qué pasaría si estos ecosistemas finalmente se degradan y qué impacto tendría en la seguridad hídrica y en los costos de tratamiento que tendrían pues el agua para Bogotá. Creo que uno de los temas más interesantes es poder demostrar que realmente la no adaptación como en dos escenarios alternativos podría estar generando no solo un riesgo de seguridad hídrica para Bogotá, pero también un impacto en el crecimiento económico de la ciudad. Y cuando uno hace esa comparación y demuestra con, pues digamos, un análisis costo-beneficio de las dos alternativas, creo que ahí es donde poco a poco comienza a generar una conciencia en los tomadores de decisiones que invertir en soluciones basadas en la naturaleza para la adaptación realmente tiene un retorno en la inversión. Desafortunadamente todavía se toman decisiones únicamente o basados en cuáles son esos beneficios económicos o en esos beneficios o en ese costo evitado que se tendría si no se hace la adaptación, y eso puede ser, digamos, una de las formas más fáciles de poder llegar a los tomadores de decisión y generar un impacto en la política pública. Esa es una forma. Pero también la otra forma que nosotros hemos logrado principalmente llegar a los tomadores de decisiones a nivel local, es decir, los alcaldes municipales, ha sido en demostrar también los beneficios o los co-beneficios que tal la implementación basada en ecosistemas, en la adaptación basada en ecosistemas, en la calidad de vida de las personas que habitan, de las comunidades que están en las cuencas altas y que generalmente pues están en ese borde con los ecosistemas de la alta montaña, principalmente porque vemos que las soluciones basadas en la naturaleza no solo es restaurar los ecosistemas y garantizar una provisión de agua, sino también está enfocada en generar bienestar a las familias. Y cuando realmente se hace esa implementación conjunta y acompañada de cómo las soluciones basadas en la naturaleza también generan un cambio en la percepción de las comunidades y en su relación con la naturaleza, y a su vez generan un bienestar tanto económico como en general social y en relación de la misma familia con la naturaleza, pues eso también genera unos cambios positivos en la percepción que tienen las alcaldías locales en este tipo de proyectos, principalmente porque al trabajar un modelo conjunto entre restauración y sistemas productivos y en generar esa conexión entre cómo las comunidades se relacionan con sus sistemas productivos y la naturaleza, tiene unos beneficios sociales que no son fácilmente o no se pueden realmente monetizar, que es como la otra forma de presentarlo, como lo decía antes, pero sí genera
un bienestar y una apropiación que tiene beneficios sociales que no podemos contabilizar, pero que las alcaldías y en general las comunidades sí ven como algo positivo. Y esos son como los dos enfoques, ¿no? Mostrar que también hay un cambio en el bienestar y en la forma en las que estas comunidades se pueden mantener y vivir generando un bajo impacto en estos ecosistemas y mostrar mediante un análisis de costo-beneficio que esto tiene realmente un retorno en la inversión para, digamos, tanto las industrias como ya como tal el sistema en general de abastecimiento de la ciudad. Esas han sido las dos formas de comunicarlo y nuevamente volviendo a ese concepto que es parte fundamental de la adaptación transformadora y es entender los beneficios de la adaptación en una multiescala, entendiendo quién está en el territorio, cómo es la gobernanza y cómo esto responde a las necesidades de cada uno de ellos y generar un poco esas formas de comunicación, como lo decía Wilson, que lleguen a cada uno de estos tomadores de decisión. Entonces, es un reto importante y básicamente hacia donde dirigimos el discurso es que todos tenemos que trabajar para la implementación de soluciones basadas en la naturaleza para la adaptación, porque de alguna u otra forma todos nos beneficiamos y eso es como el discurso y la evidencia científica que tenemos que mostrar para que realmente se genere una confianza en la implementación de este tipo de proyectos. De acuerdo, Natalia, y creo que tu mensaje también es finalmente que todos somos parte de la solución de estos problemas, o sea, no solamente el tema de comunidades, y creo que todos lo que estamos viviendo en el planeta, finalmente tenemos que tomar decisiones correctas para poder justamente resolver estos problemas, ¿no? Tengo una pregunta adicional de Diego Jara, que nos hace la pregunta más dirigida, pensaría Wilson, para ti, y es una pregunta de qué recomendaciones se pueden dar para prevenir potenciales afectaciones de desprendimiento de estos glaciares a comunidades e infraestructuras como por ejemplo las represas, o cuáles podrían ser los mecanismos para monitorear la condición de estos glaciares y prevenir estos potenciales daños. Bueno, yo creo que esta podría ser una respuesta compartida con Fabián, porque Fabián ha trabajado mucho en lo que es este tipo de riesgos. Ajá. Pero bueno, hay que entender de que cuando estamos hablando de represas de origen glaciar no son propiamente lo que conocemos presas de cemento, de tierra, porque en ingeniería clásica. Generalmente estas presas vienen a ser morrenas. Morrenas son una estructura geológica que se ha originado por el avance del glaciar. Dependiendo de su antigüedad pueden tener un nivel de contención que pueden soportar la fuerza del agua. Pero más que soportar la fuerza del agua, el riesgo es el desprendimiento de hielo que puede caer sobre estas lagunas, ¿de acuerdo? Y eso genera una energía muy fuerte que genera un oleaje que si tenemos suerte con las justas llega a pasar la morrena y si tenemos mala suerte la desmorona y origina un aluvión, como lo que se ha observado en Cusco, ¿de acuerdo? Entonces, el monitoreo de estos glaciares es muy complejo. Decir en qué momento un bloque de hielo se va a desprender es complejo. Es un poquito como jugar con la geología del planeta Tierra, que te dicen, va a haber un terremoto en la ciudad de Lima a corto plazo, pero para ellos corto plazo es 200, 300, 500 años. Al menos yo no conozco una tecnología que te diga, en este momento se va a desprender ese bloque de hielo. ¿De acuerdo? Hay metodologías que son el uso de LIDAR en tiempo real que te permiten mirar el desplazamiento de hielo, pero no decirte en qué momento se va a romper. Lo que sí se puede trabajar son en sistemas de alerta temprana, o sea, al momento de que se da el desmoronamiento del bloque, haya un sistema que permita detectar ese oleaje anómalo y poder lograr la magnitud de ese oleaje y mirar el daño que ha causado y poder comunicar a las comunidades que se encuentran aguas abajo para que tomen las medidas de protección. O sea, es un sistema de alerta temprana. No sé, creo que Fabián puede darles una mayor alcance. Sí, Fabián, por favor, adelante. Ya, gracias. Sí, confirmando lo que dijo Wilson, ¿no? No existen técnicas realmente para predecir, ¿no? O modelar cuándo, cómo se desprenden bloques de hielo o de roca y qué impacto tendría, ¿no? Se pueden solamente modelar qué pasaría en caso que, ¿no? Según, digamos, magnitud del evento y qué partes de la cuenca aguas abajo quedaría afectada, ¿no? Con una ola tal, ¿no? En una laguna glaciar, etcétera.
Entonces, el tema es no tanto, no necesariamente solo la prevención, sino más bien la reducción del riesgo de desastres, ¿no? Con medidas, ¿no? Como los diques, etc. Hay muchos ejemplos en el Perú, por ejemplo, y en otros países de los Andes, pero en el Perú hay muchos ejemplos por muchos desastres que había con desprendimiento glaciar y los localmente llamados aluviones, ¿no? O despojes de lagunas glaciares. Entonces hay muchas experiencias ahí. Y lo que dijo Wilson, ¿no? Los sistemas de monitoreo, sistemas de alerta temprana que son muy importantes, pero que corresponden a todo un protocolo bastante complejo, que quiere decir tanto capacidades técnicas, capacidades institucionales, capacidades sociales, ¿no? Formar a la población aguas abajo, a las autoridades, tener un sistema técnico, digamos, en buen estado, activo, etcétera, etcétera, que es bastante difícil y complejo, pero puede funcionar, ¿no? Y hay ejemplos, incluso en Perú, por ejemplo, y en otros países donde se han instalado ese tipo de sistemas de alerta temprana frente a, por ejemplo, aluviones, ¿no? De acuerdo, perfecto. Bueno, muchas gracias a todos ustedes, todos los presentadores, a Natalia Cero, a Wilson Suárez por habernos brindado también este tiempo de presentación. Fabián, muchas gracias también por tus comentarios, también enriquecedores para saber cómo vamos a enfrentar todos estos procesos que son prácticamente inevitables, lo podemos decir, pero finalmente tenemos que tomar las medidas correspondientes para poder reducir ese impacto que podemos recibir a estos procesos, sobre todo el impacto que vamos a sufrir en los efectos de la criósfera, las criósferas de montaña. Agradecer a todos los participantes que estuvieron y que están presentes todavía en el webinar. Yo quería solamente solicitarles si es que ustedes podrían indicarnos a través del chat algunos comentarios extras respecto al tema del desarrollo del webinar, pero sobre todo agradecerles su presencia, su disposición de tiempo y por nuestra parte, pues seguramente nos vamos a encontrar muy pronto con alguno de los otros temas con los cuales también estamos trabajando y por supuesto siempre con esa mirada digamos, de avanzar tanto en avances científicos y mostrar también actividades prácticas, finalmente, de implementación de estos avances científicos, que creo que son parte de la solución a la cual podemos llegar como sociedad y contribuir justamente a reducir este impacto, sobre todo por los efectos del cambio climático, ¿no? Muchas gracias nuevamente a todos los presentadores, muchas gracias a los participantes y seguramente nos volveremos a encontrar en una próxima oportunidad. Agradecido por su presencia.